Hola, buenos días. Hola, profe. Hola. Hola, profe. Hola, qué bueno que me saluden, no me siento tan sola. Oye, hoy día vamos Hola, a ver, vamos a conseguir con proceso de Poisson. Para los que no me preguntan, esto no va a entrar en la prueba. O sea, los procesos Poisson no entran en la prueba. Así que entra toda la materia de cadena de Markov, para que no haya confusión. Bueno, ayer tenía horario oficina, o sea, por lo menos aparecieron 2 estudiantes, salvo hay alguno que me puso ahí en el foro que esa hora está con la caña, que está no sé qué, así que con suerte está, no sé si lo vieron, Un respeto ese tío, ¿cómo pone eso? Bueno, será, pues, o sea, está re mal el pobre que pone eso, si a las 9 de la mañana todavía está como, no, ni siquiera que está con la caña, era como, estoy sobrio, con suerte, estoy traduciendo los lenguajes más educados, con suerte está sobrio. Pero bueno, chiquillos, igual el lunes, a pesar de que voy a andar medio apretada de clase, vamos a hacer, o voy a estar yo para consulta, o hacemos un auxiliar, ahí tengo que ver con esto, pero para que puedan ahí los que estudian este fin de semana resolver dudas. También de algunas preguntas le voy a subir la pauta ¿cómo se llama? De la guía que yo les puse. No todas, pero me gusta, lo hago a propósito a esto, no es que no tuviera la pauta porque me gusta que traten de hacerla, seguramente el domingo recién les pongo la pauta porque el proceso de aprendizaje, mi experiencia es que no es lo mismo cuando tratan, se equivocan, al equivocarse incluso, al plantear los problemas, se aprende más cuando uno después ve cuál era el error que cometió y si no lo vuelve a cometer. Eso, ya, pero como justamente el lunes no vamos a pasar materia nueva, partamos ahora con, déjenme compartir pantalla. Ahí, va, ahí. ¿Ven la clase o no? Sí. Tomás Estrada, ¿veí? O Felipe, cualquiera, Matías, ¿ven? ¿Está bien la Y se pantalla? ve, profe. ¿Se ve? Se ve el PowerPoint. Entonces, esto es lo que Sí. vimos hasta la clase pasada, que teníamos un proceso de conteo, que lo pongo acá en azul, que simplemente cualquier proceso aleatorio, proceso conteo, cualquier proceso aleatorio, donde ocurran llegadas como en este caso. Se fijan que aquí incluso yo podría tener, voy a dibujar acá, un escalón que sea más grande también, o sea que estos escalones a lo mejor miden una llegada, pero a lo mejor puedo tener un escalón que sea de 2 llegadas. O sea que en el fondo vayan ocurriendo eventos y yo los voy contando. Entonces, NDT es simplemente cuántos eventos han ocurrido hasta el instante T. Después, y aquí le dedicamos bastante tiempo, así que lo voy a pasar como recordatorio nomás, dijimos, mire, estos procesos de conteo, donde yo estoy contando, me pongo en la esquina de una calle y puedo contar, por ejemplo, cuántos autos rojos han pasado. Entonces, NDT es simplemente cuántos autos rojos han pasado hasta el instante T. ¿Y cuál es el instante cero? El que ustedes se quieran dar. Por ejemplo, el instante cero es el que se ponen a hacer este juego de medir cuántos autos rojos han pasado hasta el instante T. Con eso basta para un proceso de conteo. Ahora vamos a ver qué características adicionales podrían tener algunos procesos. Entonces aquí dijimos incremento independiente, entonces si yo tomo el eje del tiempo, este es el tiempo, y yo tengo acá un TA, un TB, un TC y un TD, donde estos intervalos son disjuntos, o sea, no hay uno encima del otro, no hay un overlapping. Si yo tengo dos intervalos de esta naturaleza en el tiempo, se dice que es un proceso de conteo con incremento independiente si el número de eventos que ocurre en este intervalo entre TA y TB es totalmente independiente del número de eventos que ocurre en este intervalo. Si es así, porque eso va a depender del proceso que estemos mirando, entonces se dice que ese proceso de conteo tiene incrementos independientes. Entonces dijimos, mire,
por ejemplo, los votos, este que está acá, no va a tener incrementos independientes, porque si yo, por ejemplo, un caso extremo, acuérdense que para demostrar, bueno, ustedes ya están expertos en demostración en sus dos primeros años de plan común, pero si yo quiero demostrar que algo no es cierto, basta que tenga un contraejemplo para mostrar que no se cumple. Entonces, en un proceso de votación, cuando ustedes fueron a votar hace 2 fines de semana, si ustedes, por ejemplo, la mesa donde estaban inscritos tiene 350 personas, está abierta entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, y ustedes llegan ahí y preguntan, ¿cuántos han votado hasta ese momento? Y yo te digo 300, entonces los que van a votar, supongan ustedes que llegaron a las 12 del día, los que van a votar entre las 12 y las 6 de la tarde, sí, la probabilidad, por ejemplo, de que sean 60 es cero, porque si yo sé que en la mesa hay 350, me cuentan que han votado ya 300, entonces la probabilidad de el número de eventos en un tiempo posterior a ese, que no tengo overlap, claramente es dependiente de lo que haya pasado en la mañana. ¿Mm? Si han votado muchísimo, la probabilidad que voten muchísimo en la tarde va a bajar seguramente porque el número de votantes es fijo. Al revés, si no ha votado nadie en la mañana, la probabilidad que voten 10 en la tarde va a aumentar muchísimo. Yo sé que nadie ha ido, por lo tanto es mucho más probable que vayan en la tarde. Entonces, claramente ese no es de incremento independiente. Después dijimos, voy a tomar este otro caso, cuando decimos, por ejemplo, vamos a un casino, un juego de azar, las veces que la banca ha ganado en un, y esto obviamente el supuesto que no hay trampa, que todo funciona bien, etcétera, el número de veces que la banca ha ganado, por ejemplo, entre las 8 y las 9 de la noche, debería ser totalmente independiente del número de veces que va a ganar la banca entre las 11 y las 12 de la noche, o entre las 11 y la 1 de la mañana. ¿Por qué? Porque si el juego es correcto y no hay ninguna cosa... ninguna trampa, por ejemplo, en el juego. Bueno, si es que yo tiro, por ejemplo, la ruleta y supongamos que la ruleta, la gente está apostando a negro, entonces el número de veces que la ruleta va a salir en rojo, yo te cuento, mira, en esta hora salió 20 veces en rojo. ¿Mm? Digo, entonces yo te digo, en una hora más tarde, ¿cuántos rojos van a salir? Bueno, es totalmente, me da lo mismo la información anterior. Es como yo tiro la moneda, me han salido 10 caras, en este lanzamiento de la moneda voy a volver a lanzarla 10 veces o N veces. ¿Cuál es la probabilidad que vuelvan a salir 10 caras? Es totalmente independiente de lo que salió anteriormente. Si es que ustedes asumen que la moneda está súper calibrada y es un medio, o sea que no es que les va a dar información el número de caras que salió anteriormente. Obviamente, si ustedes, por ejemplo, la moneda no la conocen bien y no está calibrada, entonces ahí podría dar información. La moneda quiere decir que está saliendo más cara que sello. Pero suponiendo que, por ejemplo, en el casino todos estos juegos deberían estar certificados, etcétera, debería ser totalmente independiente. Hasta ahí quedamos. ¿Dudas hasta ahí para seguir con la materia? Yo sé, chiquillos, que cuando uno tiene una prueba del martes, proceso de Kahneman-Markov, es difícil tener la mente en proceso Poisson. Sin embargo, nomás hay algunos conceptos que como es proceso estocástico que son lo mismo, así que para que estén con la concentración en esta clase, porque como les digo, hay cosas que se repiten. Después, hay otra característica que algunos, y eso es importante, algunos procesos de conteo pueden tener y es lo que se llama incremento estacionario. Y estacionario es lo mismo que en cadena Markov cuando yo sé las probabilidades estacionarias. Es cuando uno usa el concepto en ingeniería de un sistema está en estado estacionario cuando llega como pasa el tiempo y llega a un régimen permanente en el largo, no ni siquiera en el largo plazo, pero donde el transiente pasa a no ser relevante. Por ejemplo, si ustedes están, imagínense en un parque de diversiones donde la gente va a distintos juegos. Si abre a las 10 de la mañana y cuando abren hay una cola enorme, va a haber un transiente en la cola de los juegos, o sea que en el fondo lo que pasa en la primera media hora probablemente no es como voy a ver al parque en el futuro, porque como había una cola enorme, al comienzo seguramente van a haber más colas en los juegos. Pero después cuando ya, imagínense que llegan 10 personas por hora,
Bueno, ahí después de un rato, si ustedes miran esto en 1 hora, en 2 horas, seguramente van a ver como el promedio de las colas, como lo que llamamos, llegó a un estado estacionario. Todos estos conceptos, pregúntenme si tienen duda. Pero acá lo tenemos definido matemáticamente. Dice, un proceso de conteo tiene incremento estacionario si la ley de probabilidades no depende, la ley de probabilidades, imagínense aquí que está T y T más S, que N de T y T más S, como lo habíamos definido la clase pasada, esto es el número de eventos entre T y T más S. Entonces, lo que dice cuando es probabilidad estacionaria es que si yo tengo el eje acá, supongan ustedes que pongo aquí, esto es de ancho S, y pongo acá T y T más S, ambos intervalos de tiempo son de tiempo de ancho S, probabilidad incremento estacionario es que el número, la distribución de probabilidades del número de eventos que va a ocurrir en este intervalo entre T y T más S es exactamente la misma, tiene la misma distribución de probabilidades que el número de eventos que ocurra entre 0 y S. O sea, importa solamente el ancho del intervalo. Imagínense que en esto que yo les dije, ustedes se paran en una esquina y empiezan a contar el número de autos rojos que está pasando. Entonces imagínense que están en una carretera y donde ustedes ven que el flujo de autos es más o menos siempre el mismo. Entonces si yo les digo, mire, ¿cuál es la probabilidad de que el número de autos rojos entre las 7 y 8 de la mañana sea igual a 5, si tiene incrementos estacionarios, eso debería ser igual a la probabilidad que el número de autos rojos sea igual a 5 entre las 10 y las 11 de la mañana o entre las 13 y las 14 horas, etc. O sea, solo depende del ancho del intervalo. Entonces, por ejemplo, voy a agregar una página en blanco acá. Imagínense que ustedes tienen un sistema, están en un sistema de una embotelladora. Entonces, acá hay una cinta donde vienen los productos. Imagínense que aquí vienen los tarros, las botellas. E imagínense ahora que acá hay un control de calidad y aquí salen las buenas y aquí salen las falladas, las malas porque la tapa quedó mal puesta, la etiqueta quedó mal puesta, etc. Este es un proceso, es una máquina, una fábrica. Imagínense que muchas veces las empresas de alimentación trabajan 24/7, o sea, está todo el día funcionando. Entonces, si yo digo acá, por ejemplo, me pongo a contar el número de botellas malas en un instante, esto es acumulada hasta el tiempo T. Entonces, ahora yo les digo, esto partieron, aquí ustedes partieron observando, aquí pasó, ponte tú, 2 horas, son las 2 p.m., y aquí, por ejemplo, estamos las 8 y estos son las 10. O sea, esto también pasaron 2 horas. ¿Creen ustedes, con este ejemplo de la embotelladora, que el número de botellas malas que van a reciclaje, por ejemplo, tiene incrementos estacionarios o no? O sea, aquí lo que uno tiene que ver, si por ejemplo, la probabilidad que el número de malas entre 8 y 10 sea K cualquiera, es lo mismo que la probabilidad que el número de malas entre 0 y 2 sea K. La pregunta es si estos son iguales. En este caso, si yo tengo una fábrica que funciona todo el día y que estos siempre van entrando la misma cantidad de botellas, o sea, está todo automatizado. ¿Quién me puede decir si esto pinta para que tenga incremento estacionario o no? Significa que cada S igual a 2 horas siempre van a aumentar en K, independiente del momento en que se considere como el inicio del intervalo. A ver, pero no es que va a aumentar supongamos acá que hay una probabilidad, si ustedes quieren, P que esté mala y 1 menos P. O sea, que no es una cosa determinística, pues si no es medio fome que el ejemplo, sino que cada vez, te fijas que cuando están ahí en los controles de calidad, de vez en cuando encuentran una buena y una mala. Entonces, hay una probabilidad que hayan malas. Pero
refraseando lo que dijiste, Heraldo, ¿habría alguna razón para suponer que la probabilidad de que hayan un número igual a K de malas entre las 8 y las 10 de la mañana sea distinto a lo que ocurre entre las 0 y las 2 horas? No, porque como la máquina funciona en línea, Como aquí, esto es una máquina que yo dejo funcionando, entonces esto en este caso debería ser igual. O sea, debería, en el fondo, no es que yo en 2 horas voy a contar, no es que si yo entre las 0 y 2 horas encontré 8 botellas malas, no significa que entre las 8 y las 10 voy a encontrar exactamente 8 botellas malas. Significa que la probabilidad de encontrar 8 botellas malas es la misma en ambos bloques de horas. ¿Mm? Y eso se le llama estacionario. Fíjense que hay muchas situaciones en la vida real donde no es estacionario el proceso de conteo. Por ejemplo, incluso en este de la votación. Es bien sabido que hay horarios, por ejemplo, el horario bien temprano en la mañana y el horario de almuerzo va menos gente a votar en la votación. Por lo tanto, ya Matías, déjame para terminar la frase, ¿no? Por ejemplo, la probabilidad de que lleguen 50 personas a votar entre las 8 y las 10 de la mañana es distinta a la probabilidad que lleguen 50 personas a votar entre las 10 y las 12. ¿Por qué? Porque el flujo de personas que lleva a votar, o sea, el número de personas por hora, la tasa de personas que llega a votar no es constante en el tiempo. Dale, Matías, con tu pregunta. Es solo preguntarle, cuando la probabilidad es la misma, ¿se le llama aumento estacionario? No, que es como enredado, ¿no? Es esto, que la distribución de probabilidades tiene que ser la misma. O sea, acá la definición formal es que, fíjate, el proceso de conteo dice, tiene incremento estacionario si la ley de probabilidades del número de eventos, acuérdate que esto es el número de eventos entre T y T más S, solo depende del ancho del intervalo. O sea, yo digo, ¿cuál es la probabilidad cuando yo digo que lleguen 10 personas entre las 5 y las 6, que no dependa de las 5 y las 6, sino que depende, que eso es totalmente equivalente a decir cuál es el número de personas, la distribución de probabilidad del número de personas que llegan en una hora. Entonces, que me da lo mismo si entre 5 y 6, 2 y 3, etc. Algunos procesos van a tener esta característica. Por ejemplo, vuelvo a usar el ejemplo del casino. Esto tiene proceso, supongan ustedes que el casino está funcionando durante todo el día. Entonces, el número de veces, por ejemplo, que la ruleta va a salir rojo, por ejemplo, solamente depende del ancho del intervalo donde yo voy a medir. Por ejemplo, ¿cuántas veces la ruleta va a caer en rojo en una hora? Pero es irrelevante si yo te digo esa hora ocurre entre las 11 y las 12 de la noche o entre las 5 y las 6. O sea, solamente depende del ancho del intervalo. ¿Cuántas veces va a caer en rojo? ¿Qué otro ejemplo? Por ejemplo, mira, acá te pongo estos dos, estos dos que tengo para abajo no son de incremento estacionario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el número de delivery de un restaurante no va a ser de incremento estacionario porque seguramente va a depender del número de personas que están haciendo pedido. Y uno sabe que el número de encargos, por ejemplo, entre las 4 y las 5 va a ser muy distinto entre las 7 y las 8 que quizás la hora peak. Entonces, la probabilidad que yo tenga 50 llamadas en la hora peak no es la misma que la probabilidad que yo tenga 50 llamadas a las 8 de la mañana, donde nadie seguramente come sushi. Entonces, eso no sería de incremento estacionario. Entonces, por ejemplo, a ver, díganme ustedes. Tengo una duda, eso sí. ¿Qué nos define el S? Porque si al final lo pensamos y decimos, ya, pero S es un día. Entonces, no sé, con sushi, todos los días, por decirlo así, si lo vemos como a macro, todos los días tenemos la misma cantidad de pedidos, entonces ahí sí podría hacer este. Buena pregunta, porque la Colomba lo está como discretizando. Si yo digo, mire, ¿cuál es el número de pedidos que pasa, que voy a tener en el día lunes o el día martes? Esa distribución de probabilidad a lo mejor es lo mismo, salvo Colomba, que los días lunes la gente
O sea que seguramente el día viernes, sábado y domingo a lo mejor hay más pedidos. Entonces ahí, pero supongamos que todos los días la gente consume el mismo. Está bien, tienes toda la razón. Entonces esto, me faltó aquí poner una cosa que es aquí para todo ese. O sea que esto, para que sea de incrementos estacionarios, esto no es un proceso, estos procesos de conteo son continuos, la variable t es continua en el tiempo. Pero excelente observación, Colomba, excelente observación. Ya, yo sé lo que estáis pensando, una décima si no tenía, pero mándame porque no tengo lápiz para escribir, así que Colomba, mándame después por un recordatorio por el foro. Se fijan que en lo que dijo la Colomba tiene razón, pero este proceso es un proceso de conteo, la variable t es continua, y por lo tanto cuando definimos esto tiene que cumplirse para todo t y para todo s. Entonces, si yo te doy las horas del día, ya no funciona el argumento de la Colomba. ¿Qué otra cosa puede ser de incremento estacionario? A veces en los incrementos estacionarios uno le interesa observar el proceso en un periodo determinado y uno puede decir, en ese periodo tiene incremento estacionario. Que a lo mejor no tiene todo el tiempo, pero a lo mejor en el periodo de estudio sí tiene incremento estacionario. ¿Algún otro ejemplo que se le ocurra con incremento estacionario? Se los doy para la próxima clase. Los que me traigan ejemplos, pero ejemplos donde ojalá como esto de ¿cómo se llama? El juego de la ruleta o del casino, donde naturalmente no tengo que hacerle ningún cambio. Naturalmente tiene incremento estacionario. Piensen en, por ejemplo, actividades que hacen en deporte, en actividades que hacen cuando van a la U, por ejemplo, imagínense tipo transporte, que yo tengo un programado, las micros que salen cierta cantidad de minutos y bueno, obviamente cuando yo estoy en un paradero, Chile no es Suiza, así que van a llegar algunas antes, algunas después, pues claro, si miramos en Suiza o en Alemania, ¿cuántos pasan en un intervalo de tiempo? Es casi determinístico. Pero acá vaya a tener una cierta variación. Pero si uno quiere mirar un intervalo de tiempo donde el despachador de micro más o menos lo hace cada cierta cantidad de tiempo, más o menos, o sea, igual, seguramente el número de micros que pasan por la esquina va a ser, no es que sea la misma, pero va a ser, solamente va a depender de el tamaño del intervalo donde yo quiero medir. Piensen ustedes entonces en otros casos. Nosotros aquí vamos a ver varios ejemplos, pero bueno, entonces, ojo, que yo estoy viendo los procesos conteo, algunos podrían tener incremento independiente, otros pueden tener incremento estacionario, y hay una última característica que algunos procesos podrían tener, y aquí vamos a definir proceso Poisson, así que se llama incremento unitario. Pero antes de empezar a ver la definición formal, quiero darle la intuición porque fue súper fácil. Incrementos unitarios es simplemente que cuando yo hago este conteo, para que vean que es re fácil, este conteo donde acá tengo el eje del tiempo, yo parto, por ejemplo, con 0, llegó una persona, pasó el tiempo, llegó otra, pasó el tiempo, llegó otra, pasó el tiempo, llegó otra. Todos estos saltos tienen altura 1. Eso es todo lo que es incremento no unitario. Es básicamente que el proceso yo lo visualizo como cuando es horizontal aquí, no llega nadie, y cuando llega, hay un evento, es solamente un evento, no hay eventos simultáneos. Eso es solamente la definición que nos interesa del punto de vista conceptual de incremento unitario. Entonces, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, si yo digo el número, si estoy contando el número de tickets que se venden en, perdón, el número de transacciones, fíjense que voy a usar una palabra distinta, de pagos en un cajero de, por ejemplo, venta de, ¿cómo se dice esta cuestión? Relleno de tarjetas de la VIP o venta de entrada para el cine. Eso tiene incremento unitario, porque si yo tengo un cajero, voy a atender una transacción a la vez. Puede ser que de repente pase un montón de rato porque no hay nadie, pero después cuando yo atiendo uno, se va
y cuánto me demore, pues también puede ser eso aleatorio. Pero no, el cajero nunca, en ese caso, va a incrementar en 2 transacciones simultáneamente. Si yo les digo, por ejemplo, ahora cambio, y estoy pensando en el cajero del cine, yo digo, cambio mi refraseo y quiero medir como mi proceso conteo, no el número de personas que llegó a comprarme entradas, sino que defino N de T como el número de entradas vendidas hasta el instante T. ¿Eso es o no es incremento unitario? No. No lo es. ¿Quién me dijo no? Yo, Pamela. Ah, hola Pamela. No es Hola. ¿por qué? Porque se puede... Porque una persona puede comprar más de una entrada a la vez. Exacto. O sea, que en el fondo no es de incremento unitario porque yo cuando haga esto, si yo, por ejemplo, hablo mi cajero, vaya a tener el 0 y de repente viene la primera persona, me puede comprar 3 entradas. O sea, esto avanzo hasta el número 3 aquí. Y después puede ser que viene el otro, me vendo una. Y después puedo vender 2. Eso no es de incremento unitario. Ahora, formalmente, la definición ahora más matemática, se dice que un proceso de conteo tiene incremento unitario si pasan estas 2 cosas, o sea, o 3 cosas. Primero, fíjense que esta es la probabilidad que en un intervalo h, matemáticamente en sus cursos de cálculo ya saben que uno usa h cuando quiere decir que ese h es chico. Entonces, la probabilidad que n, el número de eventos en un intervalo h, mayor o igual a 2, para que lleguen 2 o más, es una función O de h. Acuérdense que la función O de h tiene esta definición, yo no sé si se acuerdan, pero esto no necesariamente es 0, pero quiere decir que cuando el h está a 0, esta función se va a 0 mucho más rápido que el h. O sea, esto es, por ejemplo, uno de sería h cuadrado. Que en el fondo, yo hago el intervalo de tiempo, lo voy reduciendo, llega un punto en que simplemente ese límite de que lleguen 2 personas tiende a 0. Entonces, un O de h es una función que se va a 0 mucho más rápido que h. Después, la segunda característica para que tenga incremento unitario, fíjense que aquí las únicas 2 probabilidades positivas es que n de h puede valer 1 o n de h puede ser 0. Y aquí lo que está diciendo que la probabilidad que llegue una persona es proporcional a el h con un parámetro que es una constante para este efecto. Pertenece a un R positivo, nada más. En lo que queda de la clase voy a definir un proceso Poisson donde vamos a usar todo esto. Pero sí que la probabilidad de que llegue una persona, fíjese también que cuando el h se hace pequeñito, esta probabilidad es lineal en eso, o sea, la probabilidad se va haciendo más pequeñita también. Y que la probabilidad que llegue 0 es 1 menos lambda h más 1 de h. O sea, ¿qué quiere decir? Que esto es simplemente cuando el h no es 0, hay un error aquí, una función que depende del h, pero que va a tender a 0 cuando el límite es, cuando el límite de h, cuando hacemos tender h a 0. Esto es la definición formal, pero en un proceso de conteo es simplemente la intuición, es que puede llegar, cuando llega alguien o un evento, tiene que ser de a uno, pueden ser más de uno. Y aquí lo que pasa es que ¿por qué se define esta la definición formal? Porque si el h no es, fíjense que es muy difícil definir, o sea, más bien no se puede. Si yo tengo este proceso donde el tiempo, hasta que llegue el otro, un tiempo continuo, si yo digo el n en un instante cualquiera, la probabilidad que llegue 0, 1, 2, es todo 0, o sea, es como una variable aleatoria continua, donde yo digo, tengo una ruleta que cae entre 0 y 1 y toma todos los números reales. Si yo digo la probabilidad que tome un número particular es 0, ¿no es cierto? Entonces, por eso que uno aquí lo puede definir con el límite, o sea, que la probabilidad que llegue uno en un intervalo infinitesimal es simplemente una cierta parámetro lambda por el ancho del intervalo. Entonces lo que estamos diciendo, obviamente, que si ese h lo hago, fíjense que si ese h lo hago 0, la probabilidad que no llegue nadie es 1. O sea, si yo en el fondo tomo como estos continuos, digo, ¿cuál es la probabilidad que justo llegue alguien
a la 5,058342, la probabilidad es 0. O sea, en el fondo es cuando trabajamos con variables aleatorias continuas, tenemos que tomar un delta H, ¿no es cierto? Ya. Lo bonito de esto es que estos son 3 axiomas, 3 definiciones. Aquí no hay nada todavía. Yo definí 3 características que podrían tener los procesos de conteo. Si usamos ahora estos 3 axiomas, lo que voy a poder demostrar es algo bien, para mí, sorprendente, que es, esta es una definición, ¿eh? Si yo defino P0TH, que es la probabilidad que ningún evento se produzca entre T y T más H. O sea, esto es la probabilidad de N entre T y T más H igual a 0. ¿Ya? Eso es lo que estamos en la notación. Es la probabilidad que en ese intervalo de tiempo de ancho H entre T y T más H igual a 0, que lo vamos a denotar así, con eso vamos a poder demostrar un proceso conteo que cumple los 3 axiomas, que el H tiene una distribución exponencial. O sea que el H, fíjense que es el intervalo de tiempo donde no ocurre ningún evento. H, estamos diciendo, T y T más H, el número de eventos es igual a 0. O en otras palabras, estamos diciendo que el siguiente evento va a ocurrir en un intervalo, o sea, en un tiempo mayor que H. ¿Mm? O sea, si yo digo, este es T y este es T más H, lo que estamos diciendo es la probabilidad, si acá no ocurrió nada, 0 evento, entonces quiere decir que si yo me pongo aquí, que el tiempo para el siguiente evento tiene que ser mayor que H. ¿Mm? Y eso es escrito acá, es la probabilidad de que H sea mayor que K, o sea, que la probabilidad que este intervalo de tiempo sea mayor que un valor K, es E elevado a menos lambda K. ¿Mm? Esto es lo que voy a demostrar, pues esto no tienen que cachar de dónde salió, pero fíjense si eso, ¿qué es lo que implica esto? Esto es, H tiene una distribución, H es exponencial de tasa lambda. Porque este es 1 menos la acumulativa de una exponencial. Voy a hacerle al tiro un repaso de los conceptos básicos de la exponencial. Pero la demostración incluso se la voy a dejar a ustedes de tarea, hasta paso por paso, porque es simple. Pero acá lo importante conceptualmente es que si yo tengo un proceso de conteo que cumple estos 3 axiomas, o sea que yo soy capaz de demostrar que, por ejemplo, volvamos a este que era el más sencillo a mi juicio, que es el número de veces que la ruleta sale un valor en rojo, un número en rojo, y vamos a suponer que está bien hecho de manera que la ruleta se tira un número, se va tirando ahí, o sea que continuamente se está haciendo esto, y cumple estos 3 axiomas, o sea que es eventos independientes, eventos estacionarios, y que cuando ocurre un evento es simplemente de incremento unitario. Entonces, lo que está diciendo acá, que el tiempo entre eventos sigue una distribución exponencial. O sea que si yo veo que llega un auto rojo, supongamos que los autos rojos, el conteo de autos rojos, ustedes llegan a decir, dado lo que están midiendo, ustedes dicen cumplen los 3 axiomas. Alguien me puede decir, pero justo yo estaba en la esquina y pasaba un auto rojo. Entonces, para que nos pongamos bien puntudos, digamos que hay una pista nomás. Entonces, cada vez que yo veo, en cualquier instante, no puedo contar que pasan 2 autos rojos. Lo que pasan por un semáforo o por un punto donde yo estoy parado, a lo más veo pasar uno a la vez. Entonces, lo que están diciendo este teorema, este resultado más bien, es que si ese proceso de conteo, de contar los autos rojos,
cumple los 3 axiomas, entonces, si yo veo pasar un auto rojo, el tiempo que se va a demorar hasta que yo veo pasar el siguiente auto rojo, tiene una distribución exponencial. Eso lo van a ver con la demostración, porque obviamente este resultado es chori, porque no es para mí no es tan intuitivo para nada. O sea, que en el fondo el tiempo en que pasa el siguiente evento tiene que tener una distribución exponencial. Ahora, esto va a llevar a varios resultados interesantes porque la distribución exponencial tiene varias características importantes. Por lejos, lo más importante es que es una distribución que no tiene memoria. ¿Qué significa que no tiene memoria? Es que si ustedes ven pasar un auto rojo y, están 10 minutos y no pasa nada, y llega un amigo a acompañarlo y dice, oye, espérame hasta que pase el siguiente auto rojo, y tu amigo te pregunta cuánto tiempo va a demorar, da lo mismo lo que tú ya tienes esperando. El tiempo que vas a demorar en ver un auto rojo, desde que llegó tu amigo, es nuevamente una exponencial con el mismo parámetro. Esa es una propiedad muy importante que seguro que ustedes la vieron en el curso de probabilidades. Quiero mostrarle aquí por dónde va la demostración. Mira, la demostración son 2 slides, pero no quiero dedicarme a esto, o sea, esto es puro cálculo, es como, y usar los axiomas. Entonces, por ejemplo, acá, déjeme ver, esta era la definición. Les voy a decir como las cosas que usa la demostración nomás. Esto es lo que queremos calcular. La probabilidad que ningún evento se produzca entre t y t más h. O sea, la probabilidad que esto sea igual a 0, en otras palabras. ¿No es cierto? Fíjense que si uso el axioma 1 y 2, ¿puedo escribir esto de aquí o no? O sea, que la probabilidad que no ocurra ningún evento entre t y t más h, ¿qué estoy usando aquí para decir que depende solo del h? Incremento estacionario. ¿Cierto? ¿Estamos ahí? O sea, esto que yo puedo escribirlo acá, simplemente que no haya ningún evento, solamente depende del ancho del intervalo. Después, por definición, acá tenemos t es menor que t más h y es menor que t más h más k. ¿No es cierto? Que son, suponiendo que son todos reales positivos, lo que nos dice el teorema, este ejemplo acá. Fíjate que bueno, el K acá no lo definí, pero es mayor que K, entonces para que tenga sentido tiene que ser mayor o igual a 0. O sea, un número real, positivo. Entonces ahora digo, ¿cuál es la probabilidad que ningún evento ocurra en T, entre T y T más H? Y entre T más H y T más H más K, ¿es igual a qué? Esto que no ocurra, ¿esto qué significa? Que no haya ningún evento, va a terminar haciendo la demostración, ¿cuál es la probabilidad que no ocurra ningún evento entre H, entre 0 y H más K? Acuérdense que esto era, tenemos T más H y T más, H más K. Entonces yo lo que estoy diciendo, ¿cuál es la probabilidad? Que no haya ningún evento entre en el intervalo H más K. O sea, aquí tenemos H y aquí tenemos H más K. ¿Por qué propiedad usé para escribir lo que es la probabilidad que no haya ningún evento aquí y ningún evento acá? Incrementos independientes, ¿no es cierto? Que si yo digo, ¿cuál es la probabilidad que no haya ningún evento en todo este intervalo? Es lo mismo decir que no haya ningún evento acá y no haya ningún evento acá. Porque son incrementos independientes. Y por lo tanto, simplemente las probabilidades de estos eventos se multiplican. ¿Estamos? Están muy silenciosos. Bueno, voy a hacer un paso más. Hasta Heraldo está silencioso. No sé si está siguiéndome o no.
de aquí a acá, ¿qué es lo que hay acá? Aquí lo construí nomás. Lo que hago es, fíjense que pasé restando. Fíjense que acá lo que hice es resté a ambos lados. Ay, me está llegando el sol, no veo nada. Fíjense que esto es resté P0K a ambos lados. Y factoricé acá por P0K. O sea, le resté P0K a ambos lados y aquí pude factorizar. Y después divido por H a ambos lados. Ahí no estoy haciendo nada más que álgebra básica. Y aquí nosotros tomamos el límite cuando H tiende a 0 y porque esto es la probabilidad que en un intervalo de ancho 0 no llegue nadie, es 1, ¿no es cierto? Y por lo tanto, acá tomamos el límite y aquí yo no voy a seguir desarrollando esto, porque estoy viendo que no voy a alcanzar a definir el proceso Poisson de nuevo. Me gustaría que lo vieran ustedes para el otro viernes, para este lunes no van a estar con la cabeza en esto, y si tienen dudas, lo podemos ver rápidamente. O incluso el jueves en la hora de consulta entre 9 y 10, podemos ver el que le interesa la de pasar cada uno de estos pasos, hacer esta definición. Bueno, el resultado acá es, entonces voy a tener que cambiarme de slide y pasarme ahora a definir el proceso Poisson. Lo importante acá es que si se cumplen los 3 axiomas, el resultado que vimos importante es que el tiempo entre eventos sigue una exponencial si es que tengo un proceso conteo que cumple los 3 axiomas. Y aquí les voy a hacer, pero les voy a mostrar, yo no se los voy a hacer esto, para refrescarles la memoria, para que ustedes lo vean bien para la próxima clase. ¿Qué es lo que significa una variable aleatoria exponencial? Esta es la densidad de probabilidad. Y tiene la acumulativa, es 1 menos 1 menos lambda t, y por lo tanto 1 menos la acumulativa, la probabilidad que la variable aleatoria sea mayor que t, simplemente elevado menos lambda t. Lo vamos a ver un montón ahora en proceso. Déjenme correrme de aquí porque está llegando el sol. Esto, por favor, estúdienselo al revés y al derecho, porque esto lo vamos a usar un montón ahora en proceso Poisson. La esperanza es 1 partido por lambda, la varianza es 1 partido por lambda cuadrado. Por lo tanto, fíjense, si para la esperanza, si por ejemplo, si t... qué raro. ¿Qué me pasó con el lápiz? Ahí, está lento nomás. Si t... Ay, no sé, ¿será mi internet eso? ¿Por qué se pone tan lento? Espérenme un segundo, se me va a acabar la batería. Espérenme, chiquillos, porque eso puede ser lo que está fallando. Puede ser que estoy entrando en modo de ahorro de energía. Ya. Ahí deberíamos andar bien. Ya. Entonces, si t, por ejemplo, fuera el tiempo, fuera tiempo, fíjense que la esperanza de la variable aleatoria t es 1 partido por lambda, o sea, esto tiene unidades de tiempo. Por lo tanto, si esto, por ejemplo, es el tiempo en que ocurren eventos, T1, o sea, perdón, acá hay un, le voy a marcar así. Aquí esto fuera T1, esto fuera T2, y estos fueran exponenciales, porque eso es lo que demostramos en el caso anterior. 1 partido por T es 1 partido por lambda, o sea, esto tiene unidades de tiempo, por lo tanto, lambda tiene que tener unidades de una tasa. ¿Por qué? Porque en el fondo, si los eventos, imagínense que el tiempo esperado fueran
30 minutos. Esto fuera la esperanza de t. Y sabemos que esto es 1 partido por lambda. Lambda va a ser 1 partido por 30, que eso sería como 1 partido por 30 serían los eventos por minuto. ¿Se fijan? Entonces, la tasa, normalmente esto es la tasa de eventos que ocurren en una cierta unidad de tiempo. Después, propiedad más importante aquí, que no tiene memoria, que es la probabilidad de que t, mi variable aleatoria exponencial, aquí ya olvídense el proceso Poisson, aquí esto es general para una variable aleatoria exponencial, repaso del curso de probabilidades. Si el tiempo, la probabilidad que el tiempo sea mayor que t más s más t, dado que ya sabemos que fue mayor que s, es simplemente la probabilidad de que sea mayor que t. Y eso es lo que llamamos que no tiene memoria. Imagínense que esto es s y esto es s más t y esto es 0. Entonces yo te digo, mira, tú estás midiendo, aquí viste, empezaste a mirar el proceso y tú sabes, por ejemplo, que yo quiero saber cuál es la probabilidad de que el tiempo para el siguiente auto rojo sea mayor que s más t. Pero yo ya sé que es mayor que ese. O sea, tú ya miraste aquí, han pasado ese minuto, estáis parado acá. O sea, tú ya sabes que por lo menos ese. Entonces yo te hago la pregunta, ¿cuál es la probabilidad que sea mayor que s más t? Es simplemente mayor que, acuérdense que esto vale t, es simplemente mayor que, la probabilidad que sea mayor que t. O sea, en castellano es, yo estoy desde las 8 de la mañana esperando que pase un auto rojo, un amigo me llega, me trae un cafecito a las 9 de la mañana y me dice, ¿cuál es la probabilidad que el auto rojo se demore más de 2 horas en pasar desde las 8 de la mañana? Entonces, para calcularla, tú ya lleváis 1 hora esperando, tú decís, bueno, es simplemente la probabilidad que pase 1 hora más desde el punto, en que estoy midiendo. Entonces, da lo mismo, en otras palabras, si tú ya tienes, si yo te digo, ¿cuál es la probabilidad que se demore más de 1 hora en pasar cuando llega tu amigo? Es irrelevante si tú ya has estado esperando media hora, 1 minuto o 5 horas para atrás. O sea, lo que importa es cuánto tiempo adicional vas a tener que esperar. Y eso es lo que se le llama que no tiene memoria. Esto también me gustaría que ustedes lo hicieran el cálculo. Esto es es probabilidades condicionales nomás. Esto es como, esto es lo mismo que la probabilidad de A dado B, que ustedes saben que es la probabilidad de A y B partido por la probabilidad de B, ¿no es cierto? Entonces aquí esto podría ser A y esto podría ser B y demuestren que esto es simplemente esto que les queda acá. Entonces aquí tienen que poner en la probabilidad de que T sea mayor o igual, mayor que S más T, da lo mismo si es mayor o igual o no, porque son todos. Esa sería la probabilidad de que ocurran los 2 eventos por la probabilidad de T mayor que S. ¿No es cierto? Eso es lo que tienen que calcular. Y ahí, ¿qué es lo que van a hacer? La probabilidad que T sea mayor que S más T y que a su vez sea mayor que S, ¿cuánto vale? Es simplemente la probabilidad de ¿qué? ¿No? ¿O no? No, de que ocurran los dos eventos simultáneamente, que T sea mayor que 8 y que T sea mayor que 3. Que sea mayor que 8, ¿no es cierto? O sea, la más restrictiva. Yo te digo, cuando ocurre este evento, yo sé que ocurrió este evento. Así que, así que en el fondo es que ocurran los dos simultáneos, basta con decir que ocurra el más restrictivo, ¿no es cierto? Que sea mayor que S más T. Dividido por la probabilidad de T mayor que S. ¿Cuánto? Un poco quiero que estos chiquillos se supone que lo saben de antemano, para que le echen una pasada. Sí, es que yo no lo voy a dar énfasis, voy a usar los resultados. ¿Cuánto esto vale la probabilidad de arriba? Es 1 menos la acumulativa del exponencial, menos lambda, S más T, y abajo es 1 menos la acumulativa de la exponencial evaluado en S. Y esto es simplemente elevado a menos lambda T. O sea, esto es la probabilidad que la variable aleatoria sea mayor que, la
la variable aleatoria t sea mayor o igual que t. Ahí se lo hice la demostración. Entonces, fíjense que es condicional en S, no depende de S. Entonces, da lo mismo si tú ya llevas esperando para el evento 1 minuto, 2 minutos, 5 horas, 10 horas, la probabilidad solamente depende de lo que tú mires para adelante. Entonces, a eso se le llama que no tiene memoria. Yo no sé si esto lo vieron ustedes, pero en las variables aleatorias continuas, esta es la única distribución de probabilidades que tiene esta propiedad. En variables aleatorias discretas, ¿cuál es el símil o el análogo a esto? En la geométrica. ¿Ah? ¿La de Poisson o no? No, la de geométrica. Que es, por ejemplo, si yo estoy tirando una moneda al aire y yo digo mi variable aleatoria es el número de caras que ha salido hasta el instante t, y el número de caras es una geométrica, porque fíjense que hasta el instante t, hasta cuando yo he tirado, por ejemplo, si yo quiero saber cuántas veces tengo que tirar una moneda hasta que me salga cara, si la tengo que tirar una vez, ¿con qué probabilidad? 1/2. 2 veces, con probabilidad, bueno, 1/2 por 1/2. ¿No es cierto? Que me salga sello y después cara. Que tenga que tirar 3 veces, 1/2 por 1/2 por 1/2. Y así sucesivamente. Esa es la distribución geométrica. Lo que pasa es que aquí, en general, si la probabilidad es P y 1 menos P, es que no me salga lo que quiero, 1 menos P a la K por P. Esa es la probabilidad que yo tengo que tirar K veces la moneda, 1 menos P a la K menos 1. Y esa tiene la misma propiedad. Es que si yo te digo, y esto es muy importante a veces cuando tomamos decisiones, si yo te digo, mire, yo he estado tirando la moneda 5 veces y me salió una racha de 5 caras, ¿cuántas más tengo que tirar hasta que me salga un sello? Es irrelevante cuántas caras has sacado antes. Y eso es re importante porque como seres humanos no nos comportamos como lo que debería ser. O sea, si yo te digo, ha salido 5 caras, la moneda igual está, por ejemplo, bien calibrada. Entonces yo te digo, ¿cuál es la probabilidad que vuelva? La gente tiende a pensar que la probabilidad que salga un sello después de eso es más alta. Es como que, no puede ser que esta racha, o sea, que haya puras caras, tiene que venir el sello. Y lo importante aquí es que dado que ya sabes que te salieron puras caras, la probabilidad de un sello vuelve a ser 1/2. Es como la gente que tiene guaguas a veces y le salen puras niñitos, por ejemplo, y dice, no, es que ahora sí, ya me salió puro niñito, la probabilidad que este nuevo embarazo va a ser una niñita tiene que ser más alta, porque ya cómo va a salir una racha que es una racha con poca probabilidad, pero una poca probabilidad a priori. Pero una vez que yo ya sé que tengo 5 niñitas y no hago nada especial, no uso un medio, la probabilidad que el otro sea hombre es lo mismo que todos los anteriores, ¿no? Bueno, entonces, ojo que son las únicas 2 casos, la geométrica en el caso de la variable aleatoria discreta, y cuando estamos hablando de una variable aleatoria continua, la única que no tiene memoria es la exponencial. Y la otra propiedad que necesito que se acuerden bien son 2. Una que es más chora que la otra, que es el mínimo. Si yo tengo una serie de variables aleatorias independientes exponenciales, cada una incluso con parámetros distintos. Imagínense que yo estoy en una esquina y yo sé que el tiempo entre autos rojos es un exponencial de parámetro lambda 1, y con los autos verdes un exponencial de parámetro lambda 2, y lo que pasa en los autos azules un exponencial de parámetro lambda 3. O sea que estoy mirando simultáneamente, somos 3 amigos y que estamos en la esquina, uno está mirando el proceso del auto rojo, otro amarillo, otro verde, y sabemos que los tiempos entre llegadas de autos son exponenciales, pero a lo mejor los autos rojos son más comunes que los amarillos y los autos plateados ya han cambiado los colores, son mucho más frecuentes que los otros. Estas tasas no tienen por qué ser la misma. El auto el color que es más común va a tener una tasa mayor, o el tiempo entre eventos va a ser menor. Lo importante acá es que si yo ahora defino el tiempo mínimo entre todas esas llegadas del auto rojo, o sea, suponte tú que yo llego un cuarto amigo y digo, ya, el primer auto me da lo mismo el color que llegue, pero después de eso nos vamos a carretear.
Entonces yo digo, ¿cuándo nos vamos a ir? Es el tiempo mínimo entre el T1, T2 hasta Tk, ¿cierto? O sea, el primero que llegue me voy. Entonces, para eso no me importa que llegue, que sea de cualquier color. El tiempo del siguiente auto, que sea rojo, amarillo, plateado, es simplemente el mínimo entre esos tiempos, ¿no es cierto? Y eso tiene la propiedad de que sigue siendo ese T mayúscula, tiene también una distribución exponencial, pero con la suma de los parámetros. Ese también es una propiedad, chiquillos, que hay que conocer súper bien porque la vamos a usar un montón en procesos de Poisson, que yo espero ya la otra semana ver, porque estamos terminando, quiero terminar por lo menos dejarle claro lo que tienen que saber de probabilidades. Entonces queremos, el T es el mínimo, le voy a dar el hint, pero esto también, estoy segurísima que ustedes lo vieron cuando vieron el curso de probabilidad. Entonces lo que queremos calcular en general es la probabilidad que T sea menor o igual a T. Que el mínimo sea menor o igual a T, ¿qué te dice de las otras? No te dice nada. Entonces, en realidad, nosotros queremos calcular, no lo voy a poner nada equivalente, bueno, no es eso. Lo que nos sirve es la probabilidad que T sea mayor o igual que T. La probabilidad que el mínimo entre T1 hasta Tk sea mayor o igual que T. ¿Qué puedo decir respecto a cada una de las variables? Si el más chico es más grande que T, esto es lo mismo que T1 es mayor o igual a T y T2 es mayor o igual a T y, ¿se acuerdan de esto, no? Tk es mayor o igual a T. Ese es el truco básico cuando ustedes están en probabilidad y querían calcular la distribución de un mínimo. Este es como... La otra cosa, fíjense en lo que dice, son variables aleatorias independientes, por lo tanto, de aquí, esto es simplemente la pitatoria entre i igual a 1 hasta acá, de la probabilidad que t sub i sea mayor o igual a t, ¿cierto? Y esto, ¿cuánto es? Esto es la pitatoria. ¿Cuánto es esto? Cada una es un exponencial, así que este es 1 menos la acumulativa, que es e elevado a menos lambda i por t. Y la pitatoria de eso, ¿qué me da? E elevado a menos la sumatoria de los lambda i por t. ¿Y eso qué es lo que es? Quiere decir que t es una exponencial, pero con parámetro igual a la sumatoria de los lambda i. Se fijan que las demostraciones son re triviales, ¿eh? La única aquí que no la voy a hacer, que la dejo propuesta, porque igual, a ver, déjenme ver si la tenía. Ah, no. ¿Qué pasa si yo quiero ahora sumar tiempos que son aleatorios? Por ejemplo, yo estoy mirando y yo sé que el primer auto rojo tiene un exponencial de lambda, el segundo auto rojo también de lambda y el tiempo para el tercer auto rojo es lambda, y yo ahora quiero definir cuánto es el tiempo que se va a demorar hasta que pase el tercer auto rojo. Eso va a ser el tiempo del primero más el tiempo del segundo más el tiempo del tercero. Y eso es la suma de exponenciales, y cuando sumamos exponenciales se vuelve más difícil, porque acuérdense que es la convolución y ya no es tan trivial, pero en este caso tiene esta propiedad súper, que encontramos una distribución que es conocida y que se llama que la suma de esto se distribuye como una Erlang, pero que tiene dos parámetros. Lambda, que es el parámetro que de cada una de estas variables aleatorias que tiene un exponencial de parámetro lambda, y depende, que esperamos que dependa, ¿no es cierto?, de cuántas variables aleatorias estoy sumando. Y eso se llama una Erlang y tiene esta distribución para todo t mayor o igual a 0. Que es, fíjense que cuando k vale 1, o sea, estoy sumando una variable aleatoria, esto se me hace 0, 0 y me queda el exponencial. Que está bien, ¿no es cierto? Cuando es una variable, la suma de una es la exponencial. Ya, y hasta aquí vamos a llegar. La otra nomás es para que se acuerden ustedes. Quiero que era una distribución de Poisson. Una distribución de Poisson es una distribución discreta, ¿no es cierto? Porque dice cuántos, esto también estoy rememorando cuando estaba en el curso de probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que hayan n eventos? ¿Se acuerdan que era, por ejemplo, lo usamos para la demanda en un problema anterior, que era la probabilidad que la demanda sea igual a n? Es simplemente si esto x es una Poisson, es elevado menos alfa por alfa elevado a n, partido por n factorial. Tiene esta característica, que la esperanza y la varianza son iguales. Y la otra propiedad, esto no es
investigación de operaciones, esto es probabilidades, que si yo tengo dos procesos de Poisson, uno con parámetro alfa y uno con parámetro beta independiente, entonces la suma, en este caso la suma sigue siendo una Poisson de parámetro alfa más beta. Quiero que la hagan de tarea, o sea, tienen que demostrar que la probabilidad de x más y sea acá, quiero demostrar, eso es lo que tienen que demostrar, que esto es e elevado a menos alfa más beta por alfa más beta elevado, pongámosle n para que lo usen igual que en el caso anterior, n partido por n factorial. Eso tienen que demostrar sabiendo que esta es una Poisson y sabiendo que esta es otra Poisson. O sea, ustedes saben que eso, entonces pongan cuál es la probabilidad que x más y sea igual a n. Esto es lo mismo que la probabilidad, este es el único hint que le voy a dar. ¿Eh? Esta es la probabilidad de que x sea igual a y, como son independientes por la probabilidad de que y sea igual a n menos i y suman sobre todos los i posibles. ¿No es cierto? O sea, ¿cuáles son los casos favorables para que x más y sumen n? Es que x sea 0 e y sea n. O x sea 1 e y sea n menos 1. O hasta que x sea n e y sea 0. Son todos los casos favorables. Y por lo tanto aquí es pura álgebra porque reemplazan esto y esto por la fórmula que está aquí y ahí tienen que juntar términos, etcétera, y llegar a la demostración. Entonces, quiero que para la próxima semana todo lo que tenga que ver con probabilidades ustedes lo dominen súper bien porque ahora vamos a partir con proceso de Poisson, que la definición ya la tenemos. Va a ser cualquier proceso de conteo que cumpla las tres axiomas, va a ser un proceso de Poisson. Y después lo otro es re fácil, ¿eh? O sea, es puro hacer ya, con la definición de proceso Poisson, vamos a hacer calcular cosas la próxima semana. Pero necesito que conozcan bien todas las propiedades de la Poisson, pero de la distribución discreta de una variable aleatoria poissoniana, no de un proceso Poisson, la que les di anteriormente, y se acuerden bien de todas las características de una variable aleatoria exponencial. Eso, entonces el lunes probablemente sea un auxiliar o yo, vamos a estar viendo temas de cadenas de Markov. ¿Okay? Ya, los dejo. Mira que el otro día me reclamó un alumno que me pasaba de la clase. ¿Alguna duda, consulta ahora a última hora? ¿Nada? Bueno, los veo entonces el próximo lunes. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Acuérdate de mandarme el email.